Tal vez llegaste aquí porque sientes que algo en tu vida no está alcanzando. Tal vez hay una cuenta que no cierra, una necesidad que no se resuelve, una puerta que no se abre por más que la golpeas. O quizás simplemente estás cansado de esperar, cansado de calcular, cansado de preguntarte cuándo va a cambiar esto. Y lo entiendo, porque todos hemos estado ahí. Esa sensación de que lo que tienes no es suficiente, de que el tiempo se agota, de que hiciste todo lo que podías hacer, y aún así sigue faltando algo. Es agotador, es pesado, y si no se lo entregas a alguien más grande que tú, puede consumirte por dentro. Pero hoy quiero hablarte justo a ti que estás sintiendo eso, porque hay una palabra que Dios tiene para ti en este momento, no para cuando todo se resuelva, no para cuando la situación cambie, sino ahora mismo, en medio de lo que estás viviendo. Y esa palabra es esta: no temas, yo proveeré. Todo lo que hace falta para ti ya está en mis manos. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que nos ayudes a llevarlo a otros. Dale like a este video, compártelo, porque hay alguien ahí afuera con la misma carga que tú, esperando escuchar exactamente esto. Y si quieres dejar un comentario, escribe estas palabras: Dios provee para mí. Así de simple. Él ya sabe todo lo que hay detrás de esa declaración. Prepara tu corazón. Respira profundo. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede ser el principio de tu paz. Vamos a hablar con sinceridad, como si estuviéramos sentados frente a frente, porque de eso se trata este espacio. De hablar desde el corazón, sin rodeos, sin palabras decoradas, con la verdad directa de lo que Dios tiene para decirte hoy. Y lo primero que necesito que entiendas es esto: la necesidad que estás cargando en este momento no es una señal de que Dios te abandonó. Es una invitación a conocerlo de una manera que nunca antes lo habías conocido. Porque hay un nombre de Dios que la mayoría de las personas conoce de oídas, pero que muy pocos han experimentado de verdad. Ese nombre está en Génesis, capítulo 22, verso 14. Cuando Abraham subió al monte con su hijo Isaac, dispuesto a obedecer lo que Dios le pedía, sin entender nada, sin ver cómo iba a terminar aquello, sin tener en la mano la respuesta que su corazón de padre necesitaba, Dios intervino en el último momento. Proveyó un carnero, y Abraham llamó a ese lugar con un nombre que ha atravesado todos los siglos hasta llegar a tus oídos hoy. Lo llamó Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. No el Señor proveyó una vez y ya. No el Señor provee cuando hay méritos suficientes. El Señor proveerá. Tiempo futuro. Promesa activa. Declaración eterna. Y ese nombre no fue puesto en la Biblia para que lo conociéramos como un dato histórico. Fue puesto ahí para que tú, hoy, en medio de lo que te falta, puedas aferrarte a Él como a una cuerda en medio del abismo. Pero seamos honestos, porque la honestidad es lo que más necesita el alma cuando está en dificultad. Creer que Dios proveerá es fácil cuando todo va bien. Es fácil cantar sobre su fidelidad cuando el refrigerador está lleno, cuando el trabajo es estable, cuando la salud acompaña, cuando las cuentas cierran. El problema viene cuando todo eso desaparece, cuando de repente el panorama cambia y lo que antes era seguro ya no lo es. Y uno se queda ahí, parado frente a la necesidad, repitiendo con la boca que Dios provee, pero sintiendo en el estómago que quizás esta vez no alcanza. Y eso que acabas de reconocer en tu interior, no es falta de fe, es humanidad. Es la misma experiencia que vivieron los personajes más grandes de la Biblia. Y necesitas saber que Dios no te exige que no sientas miedo. Lo que Dios te dice es: aunque sientas miedo, no te dejes gobernar por él. Porque hay una diferencia enorme entre sentir el miedo y vivir desde el miedo. Entre que el viento te roce y que el viento te derribe. Piénsalo así. Cuando Elías, uno de los profetas más poderosos que jamás pisó esta tierra, el hombre que oró y el cielo se cerró, el hombre que desafió a 450 profetas de Baal y ganó. Cuando ese hombre llegó al desierto y se sentó debajo de un enebro y le dijo a Dios que ya no podía más, que prefería morir, ¿sabes lo que hizo Dios? No lo reprendió. No le dio un sermón sobre la fe. No le dijo que era un cobarde. Dios mandó a un ángel, y ese ángel lo dejó dormir,
y cuando despertó había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua junto a su cabeza. Y el ángel le dijo algo que me parte el alma cada vez que lo leo. Le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta. No te juzgo por estar agotado. Me importa que comas. Me importa que descanses. Me importa que tengas fuerzas para seguir». Eso es lo que Dios le dijo a un hombre quebrado en el desierto. Y eso mismo te está diciendo a ti hoy. No te viene a condenar por haber llegado al límite. Te viene a alimentar justo ahí, en el lugar donde ya no te quedaban fuerzas. Porque la provisión de Dios no siempre llega cuando tú la planeas. No siempre llega por donde tú la esperas. No siempre tiene la forma que tú pediste. Pero siempre llega a tiempo. Siempre llega con exactamente lo que el alma necesita para dar el siguiente paso. Y eso, cuando se entiende de verdad, transforma por completo la manera en que uno enfrenta la escasez. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces nadie dice en estos espacios, y es que la provisión de Dios tiene niveles. Y el nivel más alto no es el dinero en la cuenta, ni la puerta que se abre, ni el milagro visible. El nivel más alto de la provisión de Dios es cuando Él te da paz en medio de la tormenta, cuando en el mismo momento en que todo escasea, tu corazón está tranquilo porque sabe en quién confía. Eso no lo puede comprar nadie. Eso no lo puede fabricar ningún esfuerzo humano. Eso solamente viene de haber aprendido a descansar en las manos del Padre. Y sé que ahí mismo alguien está pensando: es que yo necesito que algo cambie de verdad, no solo paz interior. Y te escucho. Dios también te escucha. Él sabe que tienes necesidades reales, concretas, urgentes. Él no te pide que finjas que no existen. Lo que Él te pide es que confíes en que las conoce mejor que tú y que ya está trabajando en ellas, aunque tus ojos todavía no vean nada. Mira lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 6, verso 25 al 33. Este es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, pero te invito a escucharlo hoy como si fuera la primera vez. Jesús dijo: «Por esto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» Detente un momento en esa última pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús no estaba haciendo poesía. Estaba estableciendo un argumento lógico sobre el carácter de Dios. Si Dios cuida a las aves que no oran, que no tienen alma eterna, que no fueron creadas a su imagen y semejanza, ¿cuánto más cuidará a sus hijos? Y tú eres su hijo. Tú eres su hija. No eres un extraño para Él. No eres un número en una lista. Eres la niña de sus ojos. Eres alguien por quien Él pagó el precio más alto que existe. Y entonces Jesús continúa y dice algo que muchas veces se cita, pero rara vez se practica de verdad. Dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Todas estas cosas, no algunas, no las que Dios considere que mereces, todas, las que necesitas para vivir, para crecer, para cumplir el propósito que Él puso en ti. Todo eso viene añadido cuando tú pones a Dios en primer lugar. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. El problema no es que Dios no quiera proveer. El problema es el orden. Cuando buscamos primero las cosas y a Dios lo ponemos como el recurso de emergencia, como el último número al que llamamos cuando ya no queda ninguna opción humana, entonces vivimos con escasez en el alma aunque haya abundancia en la cuenta. Pero cuando buscamos primero su reino, cuando Él es el centro y no el respaldo, entonces algo se acomoda en el espíritu. Una paz que no depende de las circunstancias empieza a gobernar el corazón, y desde esa paz, la vida se ve diferente. Quiero contarte sobre una mujer que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Una mujer que vivía en Sarepta, una ciudad de Sidón, y que no era israelita. No pertenecía al pueblo de Dios en el sentido religioso de la época. Era una viuda con un hijo pequeño, y estaba recogiendo leña afuera de la ciudad cuando el profeta Elías la encontró. Y Elías, que venía huyendo de una hambruna terrible que él mismo había anunciado por palabra de Dios, le pidió algo que parece absurdo dadas las circunstancias. Le pidió agua y pan, y ella le respondió con una honestidad que duele.
Le dijo, «Vivo Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después muramos». Eso es lo que ella tenía, el último puñado, la última comida. Después de eso, nada. Después de eso, la muerte. No como metáfora, sino como realidad concreta. Y en ese momento, en el peor momento posible, Elías le hace una petición que desde afuera parece cruel. Le dice, «No temas. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. No temas. Hazlo primero para mí. Dame lo poco que tienes antes de darte algo a ti misma. Y luego la promesa, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Puedes imaginar lo que pasó en el corazón de esa mujer en ese instante? Tenía que decidir en segundos si iba a creer una palabra que no tenía ningún respaldo visible. Tenía que elegir entre aferrarse a su último puñado de harina o soltarlo en un acto de fe hacia un Dios que ella apenas conocía. Y lo soltó. Obedeció. Y la Biblia dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó durante todo el tiempo que duró la hambruna. Cada día había exactamente lo que necesitaban para ese día. Ni más ni menos. Exactamente lo necesario. Eso es Jehová Jireh. No un Dios que te da lujos, un Dios que te da lo suficiente para el paso que necesitas dar hoy. Un Dios que no te abandona en la escasez, sino que se convierte en tu provisión en medio de ella. Y muchas veces, igual que con esa viuda, la provisión viene condicionada a un acto de obediencia que desde afuera parece ilógico, que parece que va en contra de tu propio bienestar, que exige que sueltes lo poco que tienes antes de recibir lo mucho que Él quiere darte. ¿Cuántas veces te has aferrado a tu último puñado de harina con tanto miedo que no has podido ver que Dios estaba esperando que lo soltaras para llenarlo? ¿Cuántas veces el miedo a quedar con nada te ha impedido dar el paso de fe que hubiera abierto la compuerta de su provisión? Y no te digo esto para condenarte. Te lo digo porque quiero que entiendas que Dios no te pide que seas perfecto antes de proveer. Te pide que confíes lo suficiente para obedecer aunque no entiendas. Porque la obediencia en la escasez es la fe más pura que existe. Cualquiera puede confiar cuando tiene todo asegurado. La fe que mueve el corazón de Dios es la que dice, Señor, no tengo nada, pero lo que tengo te lo entrego a ti primero. Esa fe es la que abre depósitos celestiales que ningún banco humano puede ofrecerte. Pero vamos más profundo, porque necesito hablarte de algo que va más allá de la provisión material. Hay una escasez que duele más que la económica. Es la escasez emocional. Es sentir que no tienes fuerzas para seguir, que el tanque de esperanza está vacío, que has orado tanto, has creído tanto, has esperado tanto, y aún así nada ha cambiado. Y en ese lugar, el miedo se convierte en algo diferente. Ya no es solo miedo a lo que falta. Es miedo a que quizás Dios no responda. Miedo a que quizás esta vez no haya provisión. Miedo a que quizás te quedaste solo. Y a ese miedo en particular, quiero hablarte ahora. Porque ese es el miedo que más silencio guarda, el que no se confiesa fácilmente, el que uno carga a solas porque da vergüenza decirlo en voz alta. Pero Dios lo sabe. Él ve ese rincón del corazón donde la duda se asienta cuando nadie está mirando. Y no se ofende. No te abandona por dudar. Él te dice lo mismo que le dijo a Abraham, a Moisés, a Josué, a María, a los discípulos aterrorizados en la barca. Te dice, no temas, yo estoy aquí. En Isaías capítulo 41, verso 10, Dios habla con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate en cada palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No es, no temas porque ya resolví todo. Es, no temas porque yo estoy aquí.
La razón para no temer no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Y eso lo cambia todo, porque si la razón para confiar fuera que todo esté bien, entonces la confianza dependería de las circunstancias. Pero si la razón para confiar es que Dios está contigo, entonces puedes confiar en cualquier circunstancia, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en el dolor, en el amanecer y en la medianoche. Él está, Él siempre está, y eso es suficiente. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas sobre la manera en que Dios provee, porque muchas veces esperamos un milagro espectacular y pasamos por alto los milagros cotidianos que ya están ocurriendo. Hay personas que están esperando que Dios les envíe un cheque desde el cielo, mientras ignoran que ya les puso en el camino a alguien que puede ayudarles. Hay personas que están rogando que Dios les abra una puerta, mientras no se dan cuenta de que hay una ventana abierta justo al lado. La provisión de Dios no siempre llega de manera sobrenatural visible. Muchas veces llega a través de lo ordinario, a través de una llamada inesperada, a través de una idea que aparece de repente, a través de una persona que se cruza en el camino, a través de una oportunidad que nadie había planeado. Y para ver eso, para reconocer la mano de Dios en lo cotidiano, hace falta estar despierto. Hace falta tener los ojos del Espíritu abiertos. Y esos ojos se abren cuando uno vive en gratitud, cuando en lugar de enfocarse en lo que falta, se entrena para ver lo que ya está. Porque siempre hay algo que ya está. Siempre hay una evidencia de su cuidado que se puede reconocer si uno decide buscarla. Piensa en el maná en el desierto. El pueblo de Israel llevaba 40 años caminando por un territorio inhóspito, sin ciudades, sin mercados, sin granjas, sin ninguna infraestructura humana que pudiera sostener a una nación de cientos de miles de personas. Y Dios los alimentó cada día. Cada mañana aparecía sobre el suelo una sustancia blanca que sabía a miel, y cada mañana recogían exactamente lo que necesitaban para ese día. No podían acumular, porque si guardaban más de lo necesario se pudría. Era provisión diaria, exacta, puntual, sin exceso ni déficit. ¿Sabes lo que ese patrón revela sobre el carácter de Dios? Revela que Él no te da todo de una vez porque sabe que si lo hiciera dejarías de buscarlo cada mañana. Revela que la dependencia diaria de su provisión no es una señal de que eres débil. Es la señal de que estás en el lugar correcto, en relación correcta con Él. Un hijo que depende de su padre no es un hijo fracasado. Es un hijo que sabe quién es su papá. Y aquí quiero detenerte porque hay algo que el enemigo hace con mucha frecuencia cuando uno está en temporada de necesidad. Viene y te dice que si de verdad tuvieras fe, no estarías pasando por esto. Que si Dios realmente te amara, ya lo hubiera resuelto. Que si fueras una persona espiritual de verdad, no estarías sufriendo escasez. Y esa mentira es una de las más crueles que existen porque golpea dos veces. Primero te roba la paz por la necesidad. Y luego te roba la comunión con Dios al hacerte creer que la necesidad es un castigo o una señal de abandono. Pero la Biblia dice todo lo contrario. El Salmo 34, verso 19 dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que el justo no tendrá aflicciones, dice que tendrá muchas, y que Dios lo librará de todas. Entonces la presencia de la dificultad no es evidencia de ausencia divina. Es el escenario donde la fidelidad de Dios se va a manifestar, porque si nunca hubiera desierto, nunca habría maná. Si nunca hubiera tormenta, nunca verías a Jesús caminando sobre el agua. Si nunca hubiera escasez, nunca experimentarías lo que es ver la mano de Dios intervenir de manera que solo puede ser Él. Las pruebas no son el final de tu historia. Son el contexto donde Dios escribe los capítulos más poderosos. Quiero contarte algo sobre Abraham que creo que va a liberar algo en tu corazón. Cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, su hijo único, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado 100 años, Abraham no se quedó paralizado debatiendo si obedecer o no. La Biblia dice que se levantó temprano a la mañana siguiente y comenzó el camino. Madrugó para obedecer algo que no entendía. Y en el camino, cuando Isaac le preguntó dónde estaba el animal para el holocausto, Abraham respondió con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. Dijo:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. No dijo, no sé qué va a pasar. No dijo, tengo miedo pero voy. Declaró con certeza lo que no podía ver todavía. Dios se proveerá. Y eso es lo que tú necesitas aprender a declarar en medio de tu necesidad. No cuando ya lo ves. No cuando ya se resolvió, sino en medio del camino, cuando todavía no hay respuesta visible, cuando el corazón tiembla pero los pies siguen caminando. Declarar, Dios proveerá para mí, Él se encargará de lo que falta. Él ya tiene la solución que yo todavía no veo. Porque hay algo que sucede en el espíritu cuando uno declara la fidelidad de Dios antes de verla. Se activa una fe que ya no depende de las evidencias. Se ancla el corazón en algo más sólido que las circunstancias. Y esa fe, esa declaración hecha desde el corazón en medio de la tormenta, es exactamente lo que Dios honra. Porque Dios no busca perfección en tus circunstancias, busca confianza en tu corazón. Y vamos ahora a algo que quiero que sientas de verdad, no solo que entiendas intelectualmente. Dios no solo provee recursos, Dios provee presencia. Y la presencia de Dios es la provisión más grande que existe, porque cuando Él está contigo, nada de lo que enfrentes puede destruirte, nada de lo que enfrentes tiene la última palabra, nada de lo que enfrentes define el final de tu historia. Piensa en los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego en el libro de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó que los ataran y los lanzaran al horno que había mandado calentar 7 veces más de lo normal, esos jóvenes no tenían ninguna certeza humana de sobrevivir. El horno era real, el fuego era real, la muerte era la expectativa lógica. Y sin embargo, cuando el rey miró dentro del horno, no vio 3 hombres quemados, vio 4 hombres caminando sueltos en medio del fuego. Y el cuarto, dijo el rey, era semejante al Hijo de Dios. Dios no los sacó del fuego, entró en el fuego con ellos. Y eso es la promesa que tienes hoy. No que Dios siempre te sacará antes de que el fuego llegue, sino que si el fuego llega, Él entra contigo. Y en su presencia, el fuego no quema. En su presencia, lo que debería destruirte se convierte en testimonio. Así que hoy, cualquiera que sea tu horno, cualquiera que sea la situación que parece demasiado caliente para sobrevivir, Dios ya está ahí adentro esperándote. No para dejarte quemar, para caminar contigo en medio de las llamas hasta que llegue el momento de salir. Y cuando salgas, y si vas a salir, saldrás sin olor a humo. Eso también está en la historia. Los jóvenes salieron del horno, y la Biblia dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas no se habían afectado ni olor de fuego tenían. Eso es lo que Dios hace con los suyos. No solo los salva, los restaura, los saca intactos de lo que debería haberlos destruido. Ahora quiero hablarte de algo que se relaciona directamente con la provisión y que rara vez se menciona en este contexto. Es la conexión entre la gratitud y la abundancia. No como una fórmula mágica, sino como un principio espiritual profundo. Cuando uno vive en gratitud, cuando entrena el corazón para reconocer y agradecer lo que ya tiene, se abre en el espíritu una capacidad de recibir que el miedo cierra. Y esto no es psicología positiva, es un principio bíblico. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces de un muchacho para alimentar a 5,000 personas, lo primero que hizo fue dar gracias. Antes de multiplicar, agradeció. Antes de que hubiera abundancia, celebró lo poco que había. Y en ese acto de gratitud sobre la escasez, ocurrió el milagro más famoso de toda la Escritura. 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 canastas llenas. La gratitud no solo abrió el camino al milagro, generó un excedente, porque cuando le traes a Dios lo poco que tienes con un corazón agradecido, Él lo multiplica más allá de lo que necesitas. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Significa que en lugar de comenzar tu oración desde la queja y el inventario de lo que falta, puedes comenzar desde el reconocimiento de lo que ya está. No porque niegues lo que necesitas, no porque finjas que todo está bien, sino porque decides comenzar desde la fe en lugar de comenzar desde el miedo. Y esa diferencia
Esa pequeña decisión de dónde pones el punto de partida puede cambiar completamente la dinámica de tu relación con la provisión de Dios. Porque Dios responde a la fe. Y la gratitud es fe en acción, es decir, con tu actitud. Señor, creo que eres bueno aunque mis circunstancias digan lo contrario. Creo que eres suficiente aunque lo que tengo no lo sea. Creo que proveerás porque ya lo hiciste antes y porque tu carácter no cambia. Y hablando del carácter de Dios, necesito que te quede claro algo que es central a todo lo que hemos estado hablando. Dios no provee porque tú lo merezcas. Dios provee porque Él es fiel. La provisión no está basada en tu desempeño espiritual. No depende de cuánto tiempo oraste esta semana, ni de si fallaste en algo ayer. Depende de quién es Él. Y Él es Jehová Jireh. Siempre fue, siempre será. Ese nombre no tiene condiciones adjuntas. En Filipenses, capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo escribe una de las promesas más contundentes de toda la Biblia, y la escribe desde una celda, desde la prisión, desde un lugar donde humanamente no tiene nada que ofrecer ni nada que ganar, y dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate, no dice según mis méritos, no dice según tu comportamiento. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Infinitas, incomprensibles, imposibles de agotar. Y esa es la medida con la que Él te provee. No con lo que tú eres, sino con lo que Él tiene. Y lo que Él tiene no tiene límite. Así que, cuando el enemigo venga a decirte que ya se acabó, que no hay más opciones, que es demasiado tarde, que la situación es imposible, recuérdale que las riquezas de tu Padre no se agotan, que Él no tiene una cuenta bancaria que se vacía, que su capacidad de proveerte no depende de las circunstancias del mundo, sino de su naturaleza eterna e inmutable. Quiero que pienses por un momento en el Salmo 23. Es el salmo más conocido de toda la Biblia. Lo hemos leído en funerales, en hospitales, en momentos de crisis, pero hoy quiero que lo escuches desde un ángulo que quizás no habías considerado. El salmo comienza con una declaración que lo contiene todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice, Jehová es mi pastor y por eso tendré todo lo que quiero. Dice, nada me faltará. Lo necesario, lo esencial, lo que el alma realmente necesita para su camino, eso nunca va a faltar. No porque yo sea suficientemente fiel, sino porque Él es suficientemente pastor. Porque un buen pastor no deja a sus ovejas sin sustento, no las lleva a terrenos secos, busca pastos con hierba verde, busca aguas tranquilas, las guía por sendas de justicia. Y cuando el camino pasa por el valle de sombra de muerte, no abandona el rebaño, camina delante, va abriendo el paso, enfrenta los peligros primero, y cuando la oveja llega al valle más oscuro, no llega sola, llega con el pastor al lado, con su vara y su cayado dando consuelo. Eso eres tú en las manos de Dios. No eres un problema a resolver ni una carga a soportar. Eres la oveja que Él conoce por nombre, que Él busca cuando se pierde, que Él carga en sus hombros cuando no puede caminar. Y un pastor así, un pastor que amó a sus ovejas hasta el punto de dar su vida por ellas, no te va a dejar sin provisión en el valle, no cuando sabe lo que necesitas mejor de lo que tú mismo lo sabes. Y aquí llegamos a algo que es fundamental y que quiero que se quede grabado en tu corazón. Hay una diferencia entre necesitar y carecer. Necesitar es parte de la condición humana. Todos necesitamos. Siempre habrá algo que nos falte desde nuestra perspectiva limitada, pero carecer de verdad, carecer del cuidado de Dios, eso no existe para sus hijos, porque Él prometió que estaría, y Él nunca rompe sus promesas. En Lucas, capítulo 12, Jesús habla de algo que a primera vista parece pequeño, pero que en realidad contiene una revelación enorme sobre la atención de Dios hacia sus hijos. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Los cabellos de tu cabeza están contados. No los tiene en una lista en algún lugar. Los tiene contados, activamente, continuamente. Eso es atención, eso es cercanía.
Eso es un padre que no está distraído con otras cosas y que te atiende a ti en su totalidad. Y si tiene ese nivel de atención sobre un detalle tan pequeño como los cabellos de tu cabeza, ¿cómo va a perder de vista la necesidad que estás cargando? ¿Cómo va a olvidar lo que te quita el sueño? ¿Cómo va a ignorar lo que más necesitas? No lo va a olvidar. Nunca lo hará. Porque tú eres demasiado valioso para él. Y quiero que entiendas algo sobre el tiempo de Dios, porque una de las cosas que más frustra a las personas cuando están en necesidad es sentir que la respuesta tarda demasiado, que Dios se demora, que sus tiempos no cuadran con los tuyos. Y esa frustración es comprensible, es humana. Pero hay una verdad que necesitas anclar en tu espíritu para que esa frustración no se convierta en duda. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo de Dios no funciona como el nuestro. Lo que para nosotros parece una demora, para Él puede ser un proceso de preparación absolutamente necesario. Lo que nosotros vivimos como silencio, Él lo está usando para acomodar cosas que nosotros no podemos ver desde donde estamos parados. Porque Dios no solo ve tu necesidad de hoy, ve el impacto que la respuesta va a tener en tu mañana, ve cómo lo que va a darte va a afectar tu carácter, tus relaciones, tu propósito, tu fe. Y a veces, lo que tú pediste con urgencia, si Dios te lo hubiera dado en el momento que tú lo pediste, te hubiera dañado. A veces el retraso es protección. A veces el silencio es amor. A veces el no de hoy es el sí de algo mejor mañana. Como con José, un joven de 17 años con un sueño de Dios en el corazón. Un sueño que mostraba que él iba a ser grande, que sus hermanos se inclinarían ante él, que Dios tenía un propósito enorme para su vida. Y lo que siguió inmediatamente después de ese sueño no fue la provisión de su cumplimiento, fue el pozo, fue la esclavitud, fue la casa de Potifar, fue la acusación falsa, fue la cárcel, fue el olvido. 13 años entre el sueño y su cumplimiento. 13 años donde si alguien hubiera mirado desde afuera, hubiera dicho, ese sueño era mentira. Ese Dios no respondió. Esa promesa nunca se cumplió. Pero Dios no estaba ignorando a José. Estaba formando a José. Estaba preparando su carácter para el peso de lo que vendría. Porque el trono de Egipto no se le podía dar a un muchacho de 17 años, que todavía no había aprendido a perdonar, a perseverar, a administrar, a confiar sin entender. La provisión de Dios llegó. Y cuando llegó, fue tan grande que no solo cubrió la necesidad de José, cubrió la necesidad de toda una nación, y cubrió la necesidad de la familia que lo había traicionado. La provisión de Dios siempre es más grande que la necesidad que la originó. Así que si hoy estás en tu pozo, si estás en tu cárcel, si estás en el lugar donde el sueño que Dios puso en tu corazón parece más lejano que nunca, no interpretes el proceso como ausencia de provisión. Es preparación para una provisión que va a exceder todo lo que pudiste imaginar. Porque Dios no solo quiere darte lo que pediste, quiere darte todo lo que planeó para ti desde antes que nacieras. Y eso es mucho más grande que tu necesidad del momento. Quiero hablarte ahora de algo muy práctico, porque la fe sin acciones es fe que no aterriza, y muchas veces la gente entiende la provisión de Dios como algo completamente pasivo donde uno solo espera y Dios hace todo. Pero no funciona exactamente así. La fe genuina produce movimiento. La confianza verdadera en Dios no paraliza, activa. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que les estaba dando la tierra prometida, no les dijo que se sentaran y esperaran que la tierra llegara a ellos. Les dijo que avanzaran, que caminaran, que cruzaran el Jordán, que rodearan los muros de Jericó. La provisión era real, pero había pasos de obediencia que ellos tenían que dar para entrar en ella. Y lo mismo aplica para ti. Dios va a proveer. Eso es cierto. Pero eso no significa que te quedes quieto. Significa que avances con la confianza de que Él va adelante. Haz lo que puedes hacer en lo natural, con la fe de que Él hará lo que solo Él puede hacer en lo sobrenatural. Busca trabajo con la confianza de que Él va a abrir la puerta correcta. Administra lo poco que tienes con sabiduría creyendo que Él lo multiplicará.
Da el paso que tienes enfrente aunque no veas el segundo paso todavía, porque cuando das el primero en obediencia, Él ilumina el siguiente. La viuda de Sarepta tuvo que encender el fuego y preparar la torta antes de ver el milagro. El pueblo tuvo que rodear Jericó 7 veces antes de ver los muros caer. Los discípulos tuvieron que llenar las tinajas de agua antes de ver el vino. La obediencia precede a la provisión. No porque Dios te esté poniendo a prueba cruelmente, sino porque en el proceso de obedecer te transformas en alguien que puede recibir y administrar lo que Él está a punto de darte. Y a alguien que hoy está en una situación donde siente que ya no hay nada más que pueda hacer, quiero decirte esto con todo el amor del que soy capaz. Siempre hay un paso. Siempre hay algo, aunque sea pequeño, que está al alcance de tu mano. Puede ser orar, puede ser hacer una llamada, puede ser pedir ayuda, puede ser abrir la Biblia. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some. At 17 p.m., the skyline lost its glow. Every tower stopped breathing at the same time. The screen in my hand became a sheet of black glass. Street names disappeared without a trace. An elevator froze on the 13th floor. A child hugged a backpack waiting to get home. The noodle shop still had one pot left boiling, serving warm bowls beneath a single flashlight. Nobody counted signals or notifications anymore. Only footsteps echoed through the empty avenues. For the first time, the city spoke in silence, so people could finally hear each other. When the city lost power, the brightest light was in a stranger's eyes. A hand reached out at an unlit crossing, keeping someone from losing their way. When the city lost power, the distant sirens weren't just warnings anymore. They became a call that someone was still waiting. No one
phone showed 3% battery. I turned the screen off to save one last call. I didn't know if my mother made it home, or if my sister was still trapped underground. An old security guard opened the hospital gate, got in every vehicle with a handheld light. Nobody asked about jobs or where we came from, only do you still. Puede ser dar lo poco que tienes en un acto de generosidad que desafía tu lógica. Da ese paso. Dalo con fe. Y observa lo que Dios hace con él. Porque Dios no necesita mucho para hacer mucho. Necesita disponibilidad. Necesita obediencia. Necesita un corazón que diga, Señor, no tengo lo suficiente, pero lo que tengo es tuyo. Haz con ello lo que solo tú puedes hacer. Y con esa oración, con ese corazón rendido, Jehová Jireh entra en acción. Hay una mujer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, que quedó viuda con 2 hijos y con deudas que no podía pagar, y el acreedor venía a llevarse a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. Ella fue a Eliseo, el profeta, desesperada, y Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió con la honestidad de quien ya no tiene nada que esconder. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Eso era todo. Y Eliseo le dijo, ve a pedir prestadas vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y después entra, cierra la puerta, y echa en todas las vasijas y ponlas aparte cuando estén llenas. Ella hizo exactamente eso. Fue con sus hijos, cerró la puerta, y empezó a verter el aceite de la única vasija que tenía en todas las vasijas vacías que había pedido prestadas. Y el aceite fluía, y seguía fluyendo. Llenó una vasija, y la otra, y el aceite no se detuvo hasta que no quedó ninguna vasija vacía. Entonces, el aceite se detuvo. Y aquí hay algo profundo que no puedes perderte. El aceite se detuvo cuando se acabaron las vasijas. La provisión de Dios se detuvo en el límite que ella misma puso. Si hubiera pedido más vasijas, hubiera habido más aceite. Si se hubiera atrevido a creer más, la provisión hubiera sido mayor. La limitación no estaba en Dios. Estaba en la cantidad de vasijas vacías que ella estuvo dispuesta a preparar. ¿Cuántas vasijas vacías estás preparando tú para la provisión de Dios? ¿Cuán grande es tu expectativa? ¿Cuánto espacio le estás haciendo a lo que Él quiere darte? Porque Dios no te va a forzar a recibir más de lo que tu fe pueda contener. Y la capacidad de tu fe se expande cuando decides creer que Él es más grande que tu necesidad. Así que hoy te invito a que hagas algo deliberado. Amplía tu expectativa, no desde la presunción, sino desde la confianza en el carácter de Dios. Dile, Señor, no quiero limitar lo que haces en mi vida con la pequeñez de mi fe. Quiero creer más. Quiero esperar más de ti. Quiero prepararme para recibir la provisión que tú tienes guardada, aunque no la vea todavía. Porque hay provisiones que Dios ya tiene preparadas para ti, que están esperando que tu fe sea suficientemente grande para recibirlas. No porque Él quiera ponerte barreras, sino porque Él conoce tu corazón y sabe que hay un nivel de madurez espiritual que necesitas alcanzar para que la bendición no te destruya, sino que te construya. Y eso me lleva a algo que quiero que te lleves grabado en el alma como la verdad más importante de todo lo que hemos hablado hoy. La provisión de Dios no tiene como único objetivo satisfacer tu necesidad. Tiene como objetivo acercarte más a Él. Cada milagro que Él hace en tu vida no es solo para que tengas lo que necesitas, es para que lo conozcas más, es para que tu fe crezca, es para que tu testimonio inspire a otros, es para que seas transformado en el proceso de recibirlo. Porque hay una diferencia enorme entre recibir un regalo y conocer al que lo da. Y Dios quiere que tú lo conozcas a Él, no solo sus regalos. Quiere que cuando ya no tengas necesidad, cuando la tormenta haya pasado, cuando la provisión haya llegado, no te olvides de Él. Quiere que lo que viviste en el proceso te haya transformado de tal manera que ya no seas el mismo de antes. Más agradecido, más compasivo, más disponible para ser usado en la vida de otros, más consciente de que cada respiración es un regalo y cada día es una oportunidad de honrarlo. Y hay algo más. Cuando Dios te provee en el tiempo de escasez, eso te convierte en testimonio vivo para los que te rodean, como la viuda de Sarepta,
cuya historia está en la Biblia miles de años después porque obedeció en el momento más difícil, como José, cuya historia de restauración ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. Tu proceso no es solo tuyo, tu provisión no es solo para ti. Es un capítulo en una historia más grande que Dios está escribiendo, una historia donde su fidelidad queda registrada en tu vida para que otros también puedan creer. Así que no subestimes lo que estás viviendo. No lo reduzcas a un problema que resolver. Es una historia que Dios está escribiendo. Y los mejores capítulos siempre vienen después de los momentos más oscuros. Hoy quiero cerrar con algo que espero que se quede en ti mucho más que las palabras. Quiero que imagines por un momento que estás parado frente a Dios. No en un juicio, no con vergüenza, sino simplemente frente a Él, como un hijo frente a su padre. Y que Él te mira a los ojos con esa mirada que lo ve todo, que conoce cada deuda, cada miedo, cada necesidad que llevas en el corazón, cada noche que no pudiste dormir, cada lágrima que guardaste, cada vez que calculaste y las cuentas no cerraron. Él lo ve todo, lo conoce todo, y aún así, con toda esa información sobre tu situación, te dice algo. Te dice lo mismo que le dijo a Abraham, a Moisés, a Gedeón, a María, a los discípulos, a todos los que alguna vez estuvieron donde tú estás hoy. No temas. Yo proveeré. Todo lo que hace falta para ti está en mis manos. No porque seas perfecto, no porque hayas orado suficiente, no porque hayas cumplido todos los requisitos, sino porque tú eres suyo. Porque el amor que Él te tiene no cabe en ninguna definición humana. Porque el propósito que tiene para tu vida no puede ser cancelado por ninguna escasez temporal. Porque su nombre es Jehová Jireh, y ese nombre no cambia dependiendo de tus circunstancias. Ese nombre fue verdad en el monte Moría cuando Abraham levantó el cuchillo. Fue verdad en el desierto cuando el pueblo de Israel despertó y encontró maná sobre el suelo. Fue verdad en Sarepta cuando una viuda obedeció y la harina no se acabó. Fue verdad en el Jordán cuando Eliseo multiplicó el aceite. Fue verdad en el Calvario cuando Dios proveyó al único cordero que podía quitar el pecado del mundo. Y es verdad hoy, para ti, en tu situación, en tu necesidad, en este momento exacto. Dios no cambia. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Su provisión no depende del estado de la economía ni de las circunstancias de tu vida. Depende de quién Él es. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que hoy, si puedes hacer una sola cosa con todo lo que escuchaste, hazla. Suelta la carga. No la menciones en oración. Ríndela. Ponla en las manos de aquel que la conoce mejor que tú y que ya tiene la respuesta que tú no puedes ver todavía. Y después de hacerlo, descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque está en las manos correctas. Y en las manos de Dios, todo lo que falta será provisto a su tiempo, de su manera y para tu bien. Él no te falló antes, no te fallará ahora, no te fallará después. Jehová Jireh. El Señor proveerá, siempre.